En la cena, mi hermana se rió de mi coche viejo. Voy a despedir a todo el personal antiguo para obtener una gran bonificación. Simplemente bebí mi té, sabiendo que compré su empresa en secreto hace semanas, y respondí, en realidad, no vas a despedir a nadie. Se suponía que el día de Acción de Gracias sería pacífico, pero mi hermana pasó toda la cena burlándose de mi suerte y presumiendo de su nuevo puesto de directora. Se rió de despedir a los empleados para aumentar su bonificación, sin saber que soy dueña de la empresa matriz. A la mañana siguiente, congelé sus activos. Aquí es donde la historia realmente comienza, y no querrán perderse lo que sucede. Asegúrense de estar suscritos para verlo hasta el final. Siempre somos curiosos. ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Háganoslo saber en los comentarios. La traición no comenzó con un grito o una bofetada. Comenzó con el sonido silencioso y distintivo de una copa de champán que se dejaba con demasiada fuerza sobre un posavasos de granito. Ni siquiera debería haber estado allí. Mi cuerpo se sentía como si estuviera hecho de plomo. Un regalo de despedida persistente de un ataque de neumonía ambulatoria que me había mantenido en cama durante la mayor parte de noviembre. Mi médico me había dicho que me quedara en casa, que descansara y evitara el estrés a toda costa. Pero era Acción de Gracias. Los viajes de culpa de mi madre, Sofía, habían comenzado 3 días antes, sutiles al principio, y luego escalando a una manipulación emocional total. Es solo familia, Clare. Puedes descansar en el sofá. Edward te extraña. Chloe finalmente vuelve a casa. Así que, en contra de mi mejor juicio y de las protestas a gritos de mi sistema inmunológico, fui. Me senté al final de la mesa de comedor de caoba, con la piel pálida y húmeda, y un brillo de sudor frío en la frente que no dejaba de secarme con una servilleta. Me sentía pequeña físicamente. Había perdido peso por la enfermedad, y la ropa me colgaba holgadamente del cuerpo, lo que solo parecía alimentar la narrativa que mi familia había construido sobre mí. No veían a una mujer exitosa recuperándose de una enfermedad grave. Veían a Clare, la luchadora, la vagabunda, la que tuvo suerte con las inversiones pero no tenía un trabajo real. El aire en el comedor era denso, no solo con el aroma del pavo asado y el relleno de salvia, sino con una tensión palpable que irradiaba desde el asiento de honor. Allí era donde estaba sentada mi hermana menor, Chloe. Estaba resplandeciente, radiante con un vestido de diseñador que costaba más que mi primer coche, presidiendo como una reina, dirigiéndose a sus súbditos. No me había preguntado cómo me sentía, ni una sola vez. No había preguntado por qué bebía té en lugar de vino. Apenas me había mirado a los ojos desde que entró por la puerta principal con 1 hora de retraso. Es simplemente trágico, de verdad, dijo Chloe, con su voz goteando esa falsa simpatía que corta más profundo que un cuchillo. Miró hacia la mesa, agitando su vino. Quiero decir, mírate, Clare. Pareces exhausta. ¿Se está acabando el trabajo de consultoría? ¿Es por eso que te ves tan demacrada? Tengo neumonía, Chloe, dije con voz ronca y débil. Me estoy recuperando. Cierto, cierto. Enfermedad, lo desestimó con un movimiento de su mano bien cuidada. El estrés baja el sistema inmunológico, ya sabes, y la inestabilidad financiera es la causa número 1 del estrés. Leí eso en Forbes. Sofía, mi madre, entró ajetreada desde la cocina con un tazón de puré de papas. Ahora, Chloe, sé amable. Clare hace su mejor esfuerzo. Todos tenemos caminos diferentes. Solo digo, continuó Chloe, inclinándose hacia adelante, con los ojos brillando con malicia. Debe ser difícil verme dispararme hacia arriba mientras tú simplemente flotas. Pero no te preocupes. Este nuevo puesto que conseguí es enorme, nivel de director. El salario por sí solo es asombroso. Tal vez pueda ayudarte con tu alquiler este mes. Apreté mi taza de té con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Ella no tenía idea. Ninguno de ellos la tenía. No necesito tu dinero, Chloe, dije, manteniendo mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. No seas orgullosa, intervino mi padre, Edward, desde la cabecera de la mesa, sin levantar la vista de su plato. Acepta ayuda si te la ofrecen, Clare. A tu hermana le va muy bien. Deberías alegrarte por ella. Me alegro por ella,
mentí. Deberías estarlo, sonrió Chloe con suficiencia. Porque estoy a punto de hacer limpieza. La empresa a la que me acabo de unir es un desastre total, pero voy a arreglarla. Voy a ser despiadada. ¿Qué empresa?, pregunté, sintiendo una extraña sensación de frío que no tenía nada que ver con la fiebre. Es una empresa tecnológica mediana llamada Vidian Dynamics, anunció con orgullo. Acaban de ser adquiridos por un grupo de tenedores silencioso, así que no hay supervisión. Voy a dirigir ese departamento de marketing como un barco de la marina. La habitación pareció inclinarse. El sonido de los tenedores raspando contra la porcelana se desvaneció en un zumbido sordo. Vidian Dynamics. No solo conocía la empresa. No solo conocía el grupo de tenedores. Yo era el grupo de tenedores. Había finalizado la adquisición de Vidian hace 3 semanas desde mi cama de hospital. Yo era la accionista mayoritaria. Yo era la propietaria silenciosa. Y mi hermana, la mujer que actualmente se burlaba de mi pobreza y mi salud, acababa de decirle sin saberlo a su jefa exactamente lo que pensaba de ella. La traición de su crueldad era esperada. Siempre habíamos sido rivales, pero la traición de su arrogancia, la certeza absoluta de que yo estaba por debajo de ella, tocó una fibra sensible en mí que vibró con una intensidad peligrosa. Ya no era la fiebre la que me hacía temblar. Era la repentina y helada comprensión del poder que tenía en la palma de mi mano. La traición era peor que el diagnóstico en sí. Porque mientras la neumonía eventualmente dejaría mis pulmones, el veneno que mi hermana escupía era parte de su ADN. La cena se prolongó como una prueba de resistencia de fortaleza emocional. Cada bocado de pavo sabía a ceniza en mi boca. Me concentré en mi respiración, en el simple acto mecánico de inhalar y exhalar, mientras Chloe convertía la mesa de acción de gracias en su podio personal. Rachel, mi tía, que había conducido 3 horas para estar aquí, estaba sentada frente a mí. Era enfermera, una mujer sensata de ojos agudos que había estado observando la dinámica con el ceño fruncido. Atrapó mi mirada mientras Chloe se lanzaba a otro monólogo sobre su brillantez. Rachel me ofreció una pequeña y tensa sonrisa, una señal silenciosa de solidaridad que me impidió salir por la puerta en ese mismo momento. El director anterior era blando, declaró Chloe, apuñalando un trozo de zanahoria con violencia innecesaria. Se preocupaba demasiado por la moral del equipo y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Por favor, le dije al vicepresidente durante mi entrevista que no me importa si les agrado, me importa si rinden. Ese es el espíritu, retumbó Edward, sirviéndose más vino. Así es como se sale adelante en este mundo. Tienes que ser duro. Clare, ¿estás escuchando? Podrías aprender algo de tu hermana. Miré a mi padre, un hombre que se había retirado hace 10 años y no había navegado en un entorno corporativo moderno desde que las máquinas de fax eran tecnología de punta. Estoy escuchando, papá, dije en voz baja. Bien, dijo Chloe, porque aquí está el plan maestro. Fase 1, auditar al personal. Cualquiera mayor de 45 años, fuera. Son demasiado caros y no entienden el panorama digital. Voy a reemplazarlos con recién graduados que trabajarán 80 horas a la semana por la mitad del precio. Mi estómago dio un vuelco. Vidian Dynamics tenía un equipo de marketing que era legendario por su experiencia. Había personas en ese equipo que llevaban allí 15 años, personas con familias, hipotecas y un conocimiento institucional que era irreemplazable. Había comprado la empresa específicamente por ese capital humano. Y mi hermana planeaba despedirlos a todos para inflar su bonificación trimestral. ¿Es eso legal?, preguntó Sofía nerviosamente, tocando su servilleta. Despedir a la gente solo por ser mayor. Mamá, por favor, Chloe puso los ojos en blanco. No dices que es porque son viejos. Dices que es una reestructuración de talento o ajuste cultural. Es básico corporativo. Limpiaré la madera muerta. El presupuesto se verá increíble para el primer trimestre y aseguraré la bonificación máxima por desempeño. Luego compro ese condominio en la ciudad que te mostré. Estás hablando del sustento de la gente, dije, con la ira ardiendo a través de la niebla de mi enfermedad. Son seres humanos, Chloe, no renglones en una hoja de cálculo. Chloe se rió, un sonido áspero y ladrador. Oh, Clare, eres tan blanda.
Por eso sigues conduciendo un sedán de 6 años y viviendo en ese complejo de apartamentos. No tienes estómago para el éxito. ¿Crees que la suerte te va a salvar? ¿Crees que el mundo te debe la vida? Se inclinó, entrecerrando los ojos. El éxito se toma, Clare. No se da. Yo tomo lo que quiero. Esa es la diferencia entre nosotras. Yo soy un tiburón. Tú eres, bueno, comida para peces. Miré mi plato, dejando que el insulto me invadiera. Pensé en los archivos en mi computadora portátil encriptada en mi apartamento. Pensé en los organigramas que había revisado, los archivos de personal que había memorizado. Pensé en el correo electrónico que podía enviar con una sola autorización de huella dactilar. Tienes razón, Chloe, dije suavemente, levantando la vista y encontrando su mirada con una calma que pareció inquietarla por una fracción de segundo. Somos muy diferentes. Me alegra que finalmente lo admitas, se burló, volviéndose hacia Rachel. Entonces, tía Rachel, ¿te conté sobre el coche de empresa que me van a dar? Un Audi nuevo. Aún no te lo han dado, ¿verdad?, pregunté. Bueno, no, vaciló Chloe. Empiezo el lunes, pero está en el contrato. Es un trato hecho, ¿verdad?, asentí lentamente. Lunes. El lunes era el viernes negro. Los mercados estaban abiertos. Las oficinas corporativas estaban técnicamente cerradas por el fin de semana festivo, pero los sistemas ejecutivos siempre estaban en línea. Chloe continuó parloteando sobre su genio, su próxima purga de la vieja guardia y los bienes de lujo que planeaba adquirir. Disfrutaba de la adoración de nuestros padres, alimentándose de sus elogios como un vampiro. Pensaba que era invencible. Pensaba que era la persona más inteligente en la habitación. Pero había olvidado una cosa crucial. Había olvidado que, en el juego del capitalismo que decía amar tanto, la propiedad siempre triunfa sobre la gestión. Ella estaba jugando a las damas, ruidosa y agresiva. Yo estaba jugando al ajedrez, y ya había movido mi reina a su posición. Para entender por qué este momento fue tan devastador, tienen que entender la historia. Tienen que entender lo que renuncié por ella. Tengo 34 años. Chloe tiene 26. Cuando crecíamos, siempre había una regla tácita en la casa, Chloe era la especial. Ella era la bebé, la ruidosa, la que necesitaba atención extra, tutores extra, dinero extra para clases de baile y campamento de porristas. Yo era la confiable, la que sacaba buenas notas sin que se lo pidieran, la que no necesitaba ayuda. Así que no recibí ayuda. Cuando comencé mi primer negocio a los 22 años, comiendo fideos instantáneos y trabajando desde un sótano húmedo, mis padres me dijeron que estaba perdiendo el tiempo. Cuando Chloe quiso ir a una universidad privada fuera del estado, refinanciaron su casa. Cuando eso no fue suficiente, yo, que acababa de empezar a ver mis primeros rendimientos reales, intervine. Pagué su matrícula. Pagué sus cuotas de la hermandad. Pagué su viaje de estudios al extranjero en Italia. Lo hice anónimamente, canalizando el dinero a través de mis padres porque sabía que no podían permitírselo y no quería avergonzarlos. Le dijeron a Chloe que encontraron una manera. La dejaron creer que el dinero apareció mágicamente. Creé este monstruo. Regué las semillas de su derecho con mi propio sudor y capital. Y ahora ese monstruo estaba sentado frente a mí, usando aretes de diamantes que yo había pagado efectivamente, planeando destruir las vidas de trabajadores honestos que yo había jurado proteger. La antagonista de mi vida no era una extraña. Era la hermana pequeña a la que solía trenzar el cabello. Pero mirándola ahora, vi que la transformación estaba completa. Chloe no solo estaba mimada. Era maliciosa. Entonces, Clare, dijo Chloe, atrayendo mi atención de nuevo al presente. Estaba picoteando los restos del pastel de calabaza. Dado que voy a ganar dinero serio ahora, estaba pensando que tal vez deberías venderme tu parte de la cabaña familiar. ¿La cabaña? Era una pequeña y ruinosa estructura en forma de A junto al lago que el abuelo nos había dejado a ambas. Era mi santuario. Era el único lugar al que podía ir para escapar del ruido de la ciudad. No voy a vender la cabaña, Chloe, dije firmemente. ¿Por qué no?, se quejó,
su voz tomando ese tono petulante que generalmente hacía que Sofía cediera al instante. No puedes permitirte el mantenimiento. El techo necesita trabajo. El muelle se está pudriendo. Tengo el capital para arreglarla y convertirla en una verdadera casa de vacaciones. También podrías usar el dinero. No sé. Comprar ropa decente. Hacerte un cambio de imagen. La cabaña no está a la venta, repetí. Mamá, dile, hizo un puchero Chloe. Está siendo egoísta. Nunca la usa de todos modos. Clare, cariño, comenzó Sofía, con voz suplicante. Tu hermana tiene un buen punto. Se quedaría en la familia. Y ya sabes, el dinero es escaso para ti en este momento. El dinero no es escaso para mí, espeté, mi paciencia finalmente desmoronándose. Oh, por favor, se burló Chloe. Deja de fingir. Todos sabemos que apenas sobrevives. Conduces un Honda, Clare. Un Honda. Las personas exitosas no conducen Hondas. Las personas exitosas no usan trajes comprados en tiendas. Eres consultora. Eso es solo un código para desempleada. Solo véndeme la cabaña para que pueda convertirla en algo realmente impresionante. Se reclinó, cruzando los brazos, con una mirada presumida de triunfo en su rostro. Me miraba no como a una hermana, sino como a un obstáculo a eliminar, un recurso a cosechar. Era elegante, pulida y completamente hueca. Era una directora de marketing que no entendía lo primero sobre la lealtad a la marca o la conexión humana. Era un fraude envuelto en un empaque de lujo. ¿Realmente crees que eres mejor que todos, no? Pregunté en voz baja. No lo creo, sonrió Chloe. Un depredador mostrando los dientes. Lo sé. El mercado decide el valor, Clare. Y en este momento, el mercado dice que soy directora y tú eres una nadie. Así que firma la cabaña, toma el cheque y agradece que soy lo suficientemente generosa como para ofrecerte un rescate. Miré a Rachel. Había dejado de comer. Estaba mirando a Chloe con abierta repugnancia. Luego me miró a mí y vi una pregunta en sus ojos, ¿vas a aceptar esto? Respiré hondo, sintiendo el traqueteo en mi pecho, pero ignorándolo. La fiebre todavía estaba allí, pero el fuego en mi vientre estaba más caliente. Lo pensaré, dije. No lo pienses demasiado, advirtió Chloe, revisando su reflejo en su cuchara. Mi oferta expira cuando empiece a trabajar el lunes. Después de eso, el precio baja. Lunes, repetí. ¿Cierto, lunes? Me puse de pie, con las piernas temblorosas pero sosteniéndome. Me voy a ir. Necesito descansar. ¿Te vas tan pronto?, se burló Chloe. No pudiste soportar el calor. Algo así, dije. Disfruta de tu vuelta de la victoria, Chloe. Asegúrate de saborearla. Salí de la casa al aire frío de noviembre. No fui a casa a dormir. Fui a casa a trabajar. Si Chloe quería ver cómo el mercado decidía el valor, estaba más que feliz de darle un curso intensivo de economía. No dormí esa noche. La fiebre seguía siendo un zumbido de bajo grado en el fondo de mi conciencia, pero la adrenalina que había inundado mi sistema en la mesa de la cena era un estimulante mucho más potente. Me senté en mi escritorio en mi apartamento deteriorado, del que Chloe se burlaba, rodeada de las herramientas de mi oficio real. A simple vista, mi oficina en casa parecía modesta, un simple escritorio de IKEA, una cómoda silla ergonómica y una computadora portátil, pero la computadora portátil era una máquina encriptada de grado militar, y la red a la que me conectaba era el servidor privado de Helios Holdings, la firma de inversión que había fundado hace 6 años. Inicié sesión. La pantalla brillaba con el azul reconfortante del panel seguro. Mi título oficial en Helios era consultora senior, un apodo lo suficientemente vago como para satisfacer las consultas casuales. En realidad, poseía el 51% de las acciones con derecho a voto. Cuando adquirimos Vidian Dynamics hace 3 semanas, insistí en seguir siendo una socia silenciosa. Quería que el director ejecutivo existente, un hombre brillante llamado Marcus, dirigiera el barco sin que el mercado pensara que había una reorganización. Quería estabilidad. Chloe era la antítesis de la estabilidad. Está bien,
veamos cómo entraste, susurré a la habitación vacía, mis dedos volando sobre el teclado. Accedí al portal de recursos humanos de Vidian. Tenía privilegios de administrador que reemplazaban a todos, incluido el director ejecutivo. Navegué a la carpeta de nuevas contrataciones de nivel ejecutivo. Allí estaba ella, Chloe D. Abrí su archivo de incorporación. La carta de oferta estaba allí, firmada con una floritura digital. El salario era ciertamente asombroso, significativamente más alto que el estándar de la industria para una directora de marketing con su nivel de experiencia. Fruncí el ceño, desplazándome hacia la sección de aprobaciones. Por lo general, una contratación a este nivel requería 3 firmas, el vicepresidente de operaciones, el jefe de recursos humanos y el director ejecutivo. El archivo de Chloe tenía la firma del vicepresidente. Tenía la firma del jefe de recursos humanos, pero faltaba la firma del director ejecutivo. En su lugar, había un código de anulación utilizado por el vicepresidente de operaciones, un hombre llamado Greg Miller. Greg, murmuré, ¿por qué evitarías a Marcus para esto? Abrí una nueva ventana y comencé a indagar en las comunicaciones de la empresa de Greg Miller. Era una violación de la privacidad que rara vez ejercía, pero la amenaza que Chloe representaba para la empresa y la posible demanda por discriminación por edad de la que había alardeado en la cena me dieron causa probable. No tomó mucho tiempo. Encontré un hilo de correo electrónico entre Greg y Chloe que databa de hace 2 meses. Asunto, el puesto. De Chloe D. para Greg Miller. Greg, cariño, necesito esto. El salario tiene que ser al menos redactado. Prometo que una vez que esté dentro haré limpieza. Podemos deshacernos de la vieja guardia que tanto odias. Solo consígueme la oferta. Haré que valga la pena. ¿Recuerdas esa cosa en Las Vegas? No queremos que eso salga a la luz. Me recliné en mi silla, el aire saliendo de mis pulmones en un silbido agudo. Era peor que el nepotismo. Era chantaje, o al menos una fuerte implicación de ello. Chloe había aprovechado un secreto personal para obligar a un vicepresidente a contratarla con una tasa inflada, evitando al director ejecutivo con la intención específica de llevar a cabo una purga ilegal del personal. Levanté mi teléfono. Eran las 3 de la mañana. Pero sabía quién estaría despierta. Marqué a mi abogada personal, Sara. Contestó al segundo timbre. Clare, son las 3 de la mañana. ¿Estás bien? ¿Es la neumonía? Estoy bien, Sara. O al menos lo estaré. Necesito que abras un archivo. Prioridad 1. Está bien. Escuché el crujido de sábanas y el clic de una lámpara. ¿Quién es el objetivo? Mi hermana y el vicepresidente de operaciones de Vidian Dynamics. Tu hermana. La voz de Sara perdió su somnolencia al instante. La que pagaste la matrícula. La que piensa que eres una indigente. La misma. Ha sido contratada como la nueva directora de marketing y está planeando un despido masivo basado en la edad. También parece haber coaccionado al vicepresidente para que la contratara. Necesito una auditoría forense de las cuentas de Greg Miller y necesito que se ponga una retención legal en él. Contrato de empleo de Chloe inmediatamente. No la despidas todavía. Solo pausa todo. Congela sus credenciales. Congela su configuración de nómina. Entendido. Tendré los papeles redactados al amanecer. Clare, ¿estás segura de que esto va a hacer estallar la dinámica de tu familia? Miré a la pantalla, a la firma arrogante en el contrato de Chloe. La dinámica familiar ya está destruida, Sara. Solo estoy limpiando los escombros. Las consecuencias fueron inmediatas, pero no de la manera que Chloe esperaba. Llegó la mañana del sábado con un cielo gris y opresivo. Mi fiebre había bajado, dejándome débil pero con la mente clara. Estaba sentada en mi sofá, envuelta en una manta, revisando el informe preliminar que Sara había enviado cuando comenzaron los golpes. No fue un toque. Fue un asalto a mi puerta principal. Clare, abre. Sé que estás ahí. Suspiré, cerrando mi computadora portátil y deslizándola debajo de un cojín. Caminé hacia la puerta y la desbloqueé. Chloe irrumpió como un huracán, vistiendo un chándal de diseñador y sosteniendo una taza de Starbucks que parecía un arma en su agarre.
Su rostro estaba enrojecido, sus ojos muy abiertos con una mezcla de confusión y rabia. Mi inicio de sesión no funciona, gritó, omitiendo el saludo por completo. Traté de iniciar sesión en el portal de incorporación de Vidian para pedir mi nueva computadora portátil y configurar mi depósito directo y dice acceso denegado. Investigación pendiente. ¿Qué significa eso? Caminé hacia la cocina y encendí la tetera. Supongo que significa que estás bajo investigación. Chloe, ¿quieres un poco de té? Ella me miró fijamente, con la boca abierta. ¿Té? ¿Estás loca? Estoy hablando de mi carrera. Llamé a Greg y no contesta. Llamé a Recursos Humanos y dijeron que el archivo está bloqueado por el Departamento Legal Corporativo. ¿Por qué no te estás volviendo loca por mí? Esto es un desastre. ¿Por qué me volvería loca?, pregunté con calma, apoyándome contra el mostrador. Pensé que eras un tiburón. Los tiburones no entran en pánico. No te burles de mí. Golpeó su taza contra mi pequeña mesa de comedor. El café salpicó por el borde. Esto es un fallo técnico. Tiene que serlo. Empiezo el lunes. Tengo un plan. Tengo gente que despedir. ¿Cierto?, dije. Las personas mayores de 45 años, la madera muerta. Exactamente. Necesito entrar allí y afirmar mi dominio inmediatamente. Si no puedo iniciar sesión, me veo débil. Caminó alrededor de mi pequeña sala de estar, sus ojos escaneando mis muebles modestos con desdén. Dios, ¿cómo vives así? Huele a libros viejos y a fracaso aquí. Chloe, dije, mi voz endureciéndose. ¿Alguna vez se te ocurrió que amenazar con despedir a personas en función de su edad es ilegal? ¿Que tal vez alguien marcó tu perfil porque eres una responsabilidad? Dejó de caminar y me miró, entrecerrando los ojos. ¿Quién te dijo eso? Solo dije eso en la cena. No se lo he dicho a nadie en la empresa todavía, excepto a Greg. ¿Y qué le dijiste a Greg? Di un paso adelante. ¿Le contaste sobre tu visión para el departamento o le recordaste sobre Las Vegas? El color desapareció de su rostro más rápido que el agua de un lavabo agrietado. Se congeló, con la mano flotando a medio camino de su boca. El silencio que se extendía entre nosotras era pesado, asfixiante. ¿Cómo? Tragó saliva con dificultad. ¿Cómo sabes sobre eso? Sé muchas cosas, Chloe. Sé que evitaste al director ejecutivo. Sé que tu salario está un 20% por encima del límite presupuestario. Y sé que a partir de esta mañana, Greg Miller ha sido puesto en licencia administrativa pendiente de una revisión interna. Tú. Me has estado acechando. Su conmoción fue reemplazada rápidamente por una furia defensiva. Hackeaste mi correo electrónico. Eso es un delito grave, Clare. Haré que te arresten. Te demandaré por todo lo que tienes. Lo cual, admito, no es mucho, pero me lo llevaré todo. No hackeé tu correo electrónico, dije, lo cual era técnicamente cierto. Había auditado una cuenta de la empresa que poseía. Pero te estás perdiendo el punto. No empiezas el lunes, Chloe. Tu oferta está siendo rescindida. Se rió, un sonido agudo e histérico. ¿Tú? ¿Crees que tienes el poder de rescindir mi oferta? Eres una nadie. Eres mi hermana mayor enferma, pobre y celosa que vive en un vertedero. Greg es el vicepresidente. Él dirige el lugar. Greg no dirige el lugar, la corregí gentilmente. Los dueños lo hacen. ¿Y qué sabes tú sobre dueños?, escupió. Nunca has sido dueña de nada de valor en tu vida. Solo estás tratando de asustarme porque tienes envidia. Estás celosa de que yo lo logré y tú no. Bueno, adivina qué. Voy a ir a la oficina el lunes de todos modos. Voy a pasar justo por delante de seguridad, marcharé a mi oficina, y si alguien intenta detenerme, demandaré a la empresa por discriminación. Agarró su bolso, con el pecho agitado. Y en cuanto a ti, no esperes una invitación para Navidad. Estás muerta para mí. Salió furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que un marco de fotos en la pared se inclinó. Miré la puerta por un momento, luego caminé y enderecé el marco.
Era una foto de nosotras cuando éramos niñas sonriendo en el muelle de la cabaña. Traté de advertirte, susurré, pero nunca escuchas. El silencio tras la partida de Chloe no duró mucho. En una hora, mi teléfono comenzó a vibrar, bailando sobre la mesa de café como un escarabajo frenético. Mamá llamando. Lo dejé ir al correo de voz. Mamá llamando. Lo dejé ir de nuevo. Papá llamando. Contesté. Mi padre rara vez llamaba a menos que la casa estuviera en llamas. Clare. Su voz era ronca, tensa. Tu madre está histérica. Chloe está aquí. Ella dice. Dice que hackeaste su computadora. Dice que llamaste a su empresa y difundiste mentiras sobre ella para que la despidieran. ¿Qué está pasando? No mentí, papá, dije, hundiéndome en el sofá. La fatiga estaba volviendo. Chloe consiguió ese trabajo a través del chantaje, y estaba planeando violar las leyes laborales en el momento en que entrara por la puerta. Solo me aseguré de que la empresa lo supiera. No es asunto tuyo, gritó, un sonido tan raro que me hizo estremecer. ¿Por qué no podías dejarla tener esto? Finalmente encontró su equilibrio. Finalmente tuvo una oportunidad. Y tú, su propia hermana, la saboteas porque ¿qué? Estás celosa. No estoy celosa, dije, enunciando cada palabra. Estoy protegiendo a la empresa. ¿Qué empresa? No trabajas allí. Eres consultora. Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo, casi grité, pero me contuve. No podía decírselo todavía. No por teléfono. No mientras él estaba en modo de defensa. Papá, escúchame. Chloe está en problemas. Problemas legales reales. Necesita dejar de cavar. Ella no está en problemas, espetó. Es víctima de una hermana celosa. Le vamos a prestar el dinero para un abogado. Va a demandar a esa empresa y te va a demandar a ti si es necesario. Estoy decepcionado de ti, Clare. Pensé que te habíamos criado mejor. La línea se cortó. Miré el teléfono, un hueco frío expandiéndose en mi pecho. Le vamos a prestar el dinero. Estaban echando mano de sus ahorros de jubilación nuevamente para financiar sus delirios, para financiar una demanda en mi contra. Lo que estaba en juego acababa de cambiar. Ya no se trataba solo de proteger a mis empleados. Se trataba de salvar a mis padres de la ruina financiera a manos de su niña dorada. Volví a mi computadora portátil. Si Chloe iba a arrastrar a nuestros padres a esto, necesitaba asegurarme de que la puerta se cerrara tan fuerte que no pudiera abrirla con una demanda. Necesitaba más que el correo electrónico. El correo electrónico era él dijo, ella dijo. Necesitaba pruebas contundentes de su incompetencia y fraude. Indagué más profundamente en el archivo de Chloe de que Sara había marcado. Hice una verificación del currículum que había presentado. Afirmaba haber sido la jefa de estrategia digital en una firma boutique en Chicago durante 3 años. Conocía la firma. Conocía al dueño. Levanté el teléfono y marqué. Hola David, soy Clare. Clare, tanto tiempo. ¿Cómo está creciendo el imperio? Escucha, necesito un favor. ¿Alguna vez trabajó una tal Chloe para ti como jefa de estrategia digital? Hubo una pausa seguida de una risa confusa. Chloe, ¿te refieres a la pasante? La que dejamos ir después de 3 meses porque usó la tarjeta corporativa para comprar entradas para Taylor Swift. Esa es. Ella nunca fue jefa de estrategia. Era una asociada junior en el mejor de los casos. La despedimos con causa. ¿Por qué? Acaba de solicitar un puesto de directora en una de mis empresas afirmando que dirigía tu departamento. ¡Guau! David silbó. Eso es audaz. ¿Necesitas una declaración escrita? Necesito todo, David. La carta de despido, los recibos de la tarjeta de crédito, las evaluaciones de desempeño donde le dijiste que carecía de habilidades básicas de liderazgo. Envíalo todo. ¿Hecho? ¿Enviado? Unos minutos más tarde, mi bandeja de entrada sonó. Abrí los archivos. Era un tesoro de incompetencia.
No solo había mentido sobre su título, había mentido sobre sus fechas de empleo para cubrir un vacío de 2 años donde probablemente estuvo desempleada y viviendo de mamá y papá. Pero había una cosa más. Un correo electrónico reenviado en el lote que envió David. Algo que Chloe le había enviado rogando por su trabajo de vuelta. No puedes despedirme. Mi familia tiene dinero. Conocemos gente. Si me despides, le diré a todos que me acosaste. ¿Un patrón? Era un patrón de extorsión. Imprimí todo. La pila de papel era gruesa, pesada con el peso de su engaño. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Chloe. Abogado contratado. Prepárate para perderlo todo, bruja miserable. Nos vemos en la corte. Miré el mensaje de texto, luego a la pila de papeles. Tenía razón en una cosa, nos veríamos, pero no en la corte. Revisé el calendario. Domingo, mañana era el almuerzo anual de sobras posterior al Día de Acción de Gracias en la casa de mis padres. Era una tradición. Chloe estaría allí reuniendo a las tropas, tejiendo su narrativa de victimismo, asegurando ese cheque de mi padre. Era hora de terminar con la farsa. Guardé los documentos en un maletín de cuero, uno que parecía demasiado caro para una consultora en apuros. Fui a mi armario y aparté las sudaderas con capucha y los jeans desgastados. De la parte de atrás, dentro de una bolsa de ropa, saqué un traje italiano a medida en gris carbón. Era la armadura que usaba cuando entraba en las salas de juntas para desmantelar empresas en quiebra. Mañana, lo usaría para el almuerzo. El almuerzo del domingo era una tradición tan antigua como mi memoria, sándwiches de pavo en pan blanco, pastel rancio y el requisito tácito de fingir que éramos una unidad feliz y funcional. Pero hoy, el aire en la sala de estar de mis padres era tan denso por la tensión, que se sentía como caminar a través del agua. Estacioné mi coche real, un elegante Porsche Panamera negro que generalmente mantenía en un garaje al otro lado de la ciudad, justo en la entrada bloqueando el alquiler del Audi de Chloe. Salí, la grava crujiendo bajo mis tacones. No llevaba los jeans holgados y el suéter de gran tamaño a los que estaban acostumbrados. Llevaba el traje italiano color carbón, una blusa de seda y el reloj que me había comprado cuando Elio Soldin superó sus primeros 10 millones en activos. Caminé hacia la puerta principal, maletín en mano. No llamé. La escena interior era exactamente como había predicho. Sofía estaba en la cocina haciendo café. Edward estaba sentado en la mesa del comedor, con su chequera abierta y un bolígrafo flotando sobre la línea de firma. Chloe estaba sentada a su lado, secándose los ojos secos con un pañuelo, luciendo como la imagen de la inocencia victimizada. La tía Rachel estaba allí también, sentada en el sillón de la esquina, con los brazos cruzados, luciendo escéptica. La conversación se detuvo en el momento en que entré. «Oh, el arco, Clare», preguntó Sofía, saliendo de la cocina con una cafetera. Se congeló. Sus ojos viajaron de mis tacones a mi traje y a mi cara. ¿Qué? ¿Qué llevas puesto? ¿Es eso un alquiler?, se burló Chloe, aunque su voz vaciló ligeramente. Miró el maletín. Tratando de lucir el papel para tu defensa legal. No ayudará. Papi está escribiendo el cheque de retención ahora mismo. Baja el bolígrafo, papá, dije. Mi voz no era fuerte, pero tenía un timbre que nunca habían escuchado antes. Era la voz que usaba para cerrar tratos y despedir a directores ejecutivos incompetentes. Edward levantó la vista sorprendido. Clare, estamos manejando esto. Tu hermana ha sido agraviada. Necesitamos apoyarla. Ella no ha sido agraviada, dije, caminando hacia la mesa. Dejé el maletín con un ruido sordo y pesado. Ha sido atrapada. Atrapada haciendo qué, espetó Chloe, poniéndose de pie. Siendo ambiciosa, siendo mejor que tú. Solo estás tratando de sabotearme porque no puedes soportar que sea exitosa. ¿Exitosa? La miré a los ojos. Chloe, has estado desempleada durante 2 años. Fuiste despedida de tu último trabajo por fraude con tarjeta de crédito, y obtuviste este trabajo en Vidian chantajeando a Greg Miller sobre una aventura que tuvo en Las Vegas. La habitación se quedó en un silencio mortal. El único sonido era el tic-tac del reloj del abuelo en el pasillo.
Eso es. Eso es una mentira, tartamudeó Chloe, su rostro poniéndose de un rojo manchado. Mamá, ella está mintiendo. ¿Está loca? ¿Lo estoy? Hice clic en los pestillos del maletín. Se abrieron con un sonido agudo. Saqué el primer documento. Esta es la carta de despido de tu último empleador en Chicago. Detalla la compra no autorizada de entradas para conciertos y viajes personales con la tarjeta de la empresa. ¿Te gustaría leerla, papá? Deslicé el papel sobre la mesa. Edward lo miró fijamente, con la mano temblando. No lo recogió, pero miró el membrete. Miró el texto en negrita que decía, despido con causa. Y esto, saqué una pila de correos electrónicos, es la correspondencia entre tú y Greg Miller. Está fechada hace 2 meses. Amenazaste explícitamente con revelar su indiscreción en Las Vegas a su esposa si no te contrataba con un 20% por encima del límite salarial. ¿De dónde sacaste eso?, chilló Chloe, lanzándose hacia los papeles. Eso es privado. Eso es ilegal. Agarré su muñeca antes de que pudiera tocar los documentos. Mi agarre era de hierro. Es propiedad de la empresa, Chloe. Y como propietaria de la empresa, tengo derecho a revisarlo. Se congeló. Tiró de su brazo hacia atrás, frotándose la muñeca, mirándome con genuina confusión. ¿Propietaria? ¿De qué estás hablando? Tú no eres dueña de nada. Soy dueña de Helios Holdings, dije, mi voz tranquila, firme y devastadora. Y Helios Holdings es dueña de Vidian Dynamics. La compré hace 3 semanas. Soy la accionista mayoritaria. Soy la presidenta de la junta. ¿Soy tu jefa? Sofía dejó caer la cafetera. No se rompió, pero repiqueteó ruidosamente sobre el mostrador, salpicando líquido caliente por todas partes. Clare, ¿qué? Construí mi empresa hace 6 años, mamá, dije, sin apartar los ojos de Chloe. No quería decírselo porque quería triunfar por mi cuenta sin esto. Hice un gesto hacia la chequera. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo se llevan a la bancarrota para financiar las mentiras de Chloe. Nunca más. Chloe sacudía la cabeza frenéticamente. No, no, eso es imposible. Estás en la ruina. Conduces un Honda. Vives en ese vertedero. Vivo por debajo de mis posibilidades para poder reinvertir en mi negocio, corregí. Y el vertedero es una ubicación estratégica cerca del centro de fibra óptica que necesito para mis servidores. Pero eso es irrelevante. Lo que es relevante es que, a partir de esta mañana, Greg Miller ha sido despedido por mala conducta grave y tu oferta de empleo ha sido formalmente rescindida. Saqué un último documento, una carta formal en papel grueso color crema con el logotipo de Helios grabado en la parte superior. La deslicé hacia ella. Este es tu aviso. No eres bienvenida en Vidian. No eres bienvenida en ninguna subsidiaria de Helios. Y si intentas contactar a alguno de mis empleados nuevamente, nuestro equipo legal, mi equipo legal real, presentará cargos por extorsión. Chloe miró el papel. Miró el logotipo. Miró mi firma en la parte inferior. La realidad de ello finalmente se estaba derrumbando sobre ella. La hermana afortunada, el fracaso, tenía las llaves del reino en el que ella había estado tratando de colarse. Papá, se volvió hacia Edward, con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas reales esta vez. Lágrimas de terror. Papi, haz algo. Ella está arruinando mi vida. No puede hacer esto. Edward miró la chequera. Miró la carta de despido de Chicago. Miró los correos electrónicos de chantaje. Me miró a mí. Realmente me miró por primera vez en años. Vio el traje. Vio el coche en la entrada. Vio la fuerza en mi postura. Lenta y dolorosamente, recogió el bolígrafo. Papá, gimió Chloe. Edward cerró la chequera. Se quedó con el bolígrafo. Empujó ambos lejos. Nos mentiste, Chloe, dijo, con la voz quebrada. Dijiste que dirigías ese departamento en Chicago. Dijiste que eras una estrella. Tú robaste. Fue un malentendido, se lamentó Chloe.
¿Y chantajeaste a un hombre?, continuó Edward, alzando la voz. ¿Es así como te criamos, para amenazar a la gente? Hice lo que tenía que hacer, gritó ella. Porque Clare siempre lo tuvo todo. Ella siempre es la inteligente, la buena. Solo quería ganar por una vez. No se gana haciendo trampa, Chloe, dije suavemente. Cállate, me gritó. Solo cállate. Te odio. Odio tu dinero. Odio tu suerte. No fue suerte. La tía Rachel habló desde la esquina, su voz cortando el ruido como una cuchilla. Ella trabajó mientras tú ibas de fiesta, Chloe. Todos vimos qué sucedía. Simplemente no dijimos nada porque tu madre no nos dejó. Sofía soltó un sollozo, cubriéndose la cara con las manos. Chloe miró alrededor de la habitación. Había perdido a la audiencia. Había perdido el cheque. Había perdido el trabajo. Había perdido la narrativa. Agarró su bolso. Bien. Quédate con tu estúpida empresa. Quédate con tu estúpido dinero. No necesito a ninguno de ustedes. Encontraré otro trabajo. Iré a un competidor. Puedes intentarlo, dije, pero la industria es pequeña y el fraude en el currículum es una mancha difícil de lavar. Me miró una última vez, una mirada de puro odio no adulterado. Y luego se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta. Escuchamos la puerta del Audi cerrarse de golpe, el motor acelerar y los neumáticos girar sobre la grava mientras se alejaba a toda velocidad. El silencio que siguió fue pesado, lleno de los escombros de una dinámica familiar destrozada. Pasó mucho tiempo para que alguien hablara. Sofía lloraba suavemente en el mostrador. Edward se miraba las manos. Rachel se puso de pie y caminó hacia mí. Bonito traje, dijo en voz baja. Gracias, tía Rachel. Logré una sonrisa débil. Lo sabía, susurró. Vi tu nombre en el diario de negocios hace unos años. Top 30 menores de 30. Supuse que se lo dirías cuando estuvieras lista. Nunca iba a estar lista para esto, admití. Caminé hacia la mesa y me senté frente a mi padre. Parecía más viejo de lo que era hace 10 minutos. La ilusión de su niña perfecta había sido destruida, y la comprensión de su propia negligencia se estaba asentando. Clare, dijo con voz ronca. ¿Es verdad que eres dueña de todo? Sí, papá. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Me habrían tratado de manera diferente?, pregunté. ¿O simplemente me habrían pedido que le diera más dinero a Chloe? Se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Abrió la boca para defenderse, luego la cerró. Miró la chequera cerrada. Yo. Supongo que merecía eso. Sofía se acercó a la mesa, secándose los ojos. Parecía rota. Solo queríamos que ella estuviera bien, Clare. Ella no es fuerte como tú. Tú nunca nos necesitaste. Ella siempre nos necesitó. Ella no los necesitaba, dije gentil pero firmemente. Necesitaba crecer. Y al pagar por todo, al ocultar sus fracasos, evitaron que eso sucediera. No la ayudaron, mamá. La incapacitaron. Sofía asintió lentamente, la verdad finalmente penetrando la negación en la que se había envuelto durante décadas. Lo siento, Clare. Lo siento mucho. Nosotros. Hemos sido injustos contigo. Te llamamos afortunada. No vimos el trabajo. Está bien, dije. Aunque todos sabíamos que tomaría mucho tiempo estar realmente bien. Pero esto tiene que parar. No más rescates. No más préstamos. Si Chloe se mete en problemas, tiene que salir ella misma. ¿Entienden? Sí, dijo Edward, reafirmando su voz. Sí, no más. Me quedé otra hora. No comimos las sobras. Bebimos café y hablamos. Realmente hablamos sobre mi negocio, sobre mi vida, sobre cosas distintas al último drama de Chloe. Fue incómodo, tentativo, pero real. Cuando finalmente me fui, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de la entrada. Me subí a mi coche y me senté allí por un momento, el silencio de la cabina envolviéndome.
Me sentí agotada, vaciada, pero también increíblemente ligera. El secreto había salido a la luz. El peso que había estado cargando, la necesidad de ocultar mi éxito para proteger el ego de mi hermana, había desaparecido. Conduje de regreso a la ciudad, pero no fui a mi apartamento. Conduje a la oficina de Helios. Entré en el edificio vacío, con las luces zumbando en lo alto. Fui a mi oficina, la oficina de la esquina que rara vez usaba, y me paré junto a la ventana mirando el horizonte. Saqué mi teléfono. Tenía una notificación de nuestro equipo legal. Cese y desista entregado a Chloe de Greg Miller ha acordado renunciar en silencio a cambio de una referencia neutral. La situación está contenida. Se acabó. Chloe no desapareció por completo. Se mudó a una ciudad más pequeña unos meses después. Por lo que me cuenta Rachel, está trabajando como asociada de ventas en una boutique de alta gama. Es un trabajo honesto. Tiene que llegar a tiempo. Tiene que ser educada con los clientes. Tiene que pagar su propio alquiler. Espero, por su bien, que aprenda el valor de ello. En cuanto a mí, vendí el apartamento deteriorado. Compré un lugar más cerca del agua, en algún lugar con luz y espacio. Dejé de esconderme. Empecé a aceptar invitaciones para hablar en paneles. Empecé a conducir mi coche a eventos familiares. La relación con mis padres es un trabajo en progreso. Estamos reconstruyendo ladrillo por ladrillo sobre una base de verdad en lugar de habilitación. No es perfecto, pero es honesto. Y la cabaña, no la vendí. Contraté a un contratista para renovarla. Puse un techo nuevo, arreglé el muelle e instalé un sistema de sonido increíble. Voy allí los fines de semana ahora para sentarme junto al agua y escuchar el viento en los árboles. A veces pienso en lo que dijo Chloe en esa cena de acción de gracias, que el éxito se toma, no se da. Ella estaba equivocada. El éxito no se toma. Se construye. Se gana. Y la única cosa que realmente posees en este mundo es tu integridad. Eso no es suerte. Eso es solo la verdad.